Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un multimillonario ve a un camarero negro alimentando a su hijo discapacitado, y su vida da un vuelco. En el último piso de un hotel de lujo, suspendido como una joya en el cielo de Manhattan, estaba el Celestial, un restaurante panorámico reconocido tanto por su comida como por su selecta clientela. Aquí, los poderosos acudían a cenar, a hacer tratos discretos o a disfrutar de un momento de calma por encima del tumulto de la ciudad. Las ventanas unidireccionales ofrecían una vista impresionante del horizonte, de Central Park abajo y del ajetreo de los taxis amarillos que, vistos desde allí, parecían juguetes brillantes en una caja de cristal. En este mundo de manteles planchados al milímetro, cubiertos de plata y susurros codificados entre cabezas conglomeradas, David Mensah había estado evolucionando durante más de 15 años. 52 años, traje impecable, gestos precisos, mirada serena. Originario de Kumasi, Ghana, había dejado su país con la esperanza de ofrecer una vida mejor a su familia. Había visto continentes, sufrido humillaciones, pero nunca había perdido la rectitud. En este santuario de la élite, era una sombra benévola, un silencioso maestro del detalle. David era una de esas personas que solo se distinguía por su ausencia de defectos. Se movía con la fluidez de un aliento, sin chocar con nadie ni estorbar. Sabía cuándo rellenar un vaso sin interrumpir una conversación, a qué temperatura debía estar el té favorito del príncipe de Jordania o cómo evitar la más mínima mancha en las copas de cristal soplado. Pero, sobre todo, poseía esa rara habilidad de servir sin bajar, de respeto sin desvanecerse. No estaba ni amargado ni resignado. Había optado por mantener la dignidad, a pesar de las miradas de desprecio y las órdenes a gritos. Porque para él, cada servicio era un acto de maestría, casi un arte. Pero ese martes, el elegante ballet se rompió. Hacia tabla 12, uno de los más codiciados por su vista directa al Empire State Building, acababa de mudarse un hombre cuya reputación precedía a cada uno de sus pasos, Edward Blake, magnate financiero, director ejecutivo de un fondo de inversión que gestionaba más de $800,000 millones en activos. Una leyenda del capitalismo moderno, tan temido como respetado, famoso por su capacidad para tomar decisiones con sangre fría y sin la menor emoción. Vestía un traje de 3 piezas a la medida, y sus gemelos valían el salario anual de varios camareros. Pero tras esta fachada de poder, algo andaba mal. A su lado Tomás, su hijo adolescente, permanecía sentado en silencio. El contraste entre ambos era impactante. El hombre, rígido, distante, casi inhumano, y el niño, frágil, de ojos claros, atrapado en un cuerpo que no controlaba. Tomás sufría de parálisis cerebral severa, sus movimientos eran desordenados, sus brazos se contraían de forma impredecible, le costaba cerrar la boca. Llevaba un discreto babero bajo la camisa blanca y su mirada buscaba desesperadamente el contacto humano. Edward, mientras tanto, tecleaba en su teléfono, frunciendo el ceño. No parecía preocupado por la discapacidad de su hijo. Parecía indiferente, como si este almuerzo fuera una mera formalidad, un gesto impuesto por un calendario familiar sin sentido. David, poniendo las cartas sobre la mesa, percibió de inmediato esta tensión gélida. Reconoció en Edward esa postura tan común entre los poderosos, la del hombre que no tiene tiempo para amar. Hizo una reverencia cortés, tomó las riendas y se alejó en silencio. Había visto familias disfuncionales, niños ignorados, parejas que desempeñaban un papel. Pero aquí, había algo más, un abismo insondable entre padre e hijo. Llegó la comida. David dejó los platos con un gesto seguro. Tomás, al ver su plato, pareció entusiasmado. Intentó coger el tenedor, pero lo dejó caer al instante. Lo intentó una y otra vez. Cada intento fracasó. La comida cayó sobre el mantel. Un hilillo de saliva le resbaló por la barbilla. Emitió un sonido, un gemido ahogado, casi una súplica. Edward, sin levantar la vista, bebió un sorbo de su copa de Burdeos y pasó una página de su informe. Los demás clientes empezaban a apartar la mirada. Había una pizca de incomodidad. No por el niño, sino por la ausencia de un gesto del padre. David sintió una presión en el pecho. Quería apartar la mirada. Quedarse en su sitio. Como siempre le habían enseñado. Pero no podía.
Este chico podría haber sido, hijo. Samuel. Su pequeño se fue demasiado pronto. Y de repente, ya no era un cliente al que atender. Era un niño que fue abandonado frente a él. Así que, sin pensarlo, David se acercó. Se agachó levemente, con respeto, pero con firmeza. Disculpe, señor Blake, ¿puedo ayudar a su hijo? Edward finalmente levantó la vista, sorprendido. Hubo una fracción de segundo de fastidio en su mirada, luego una especie de incapacidad para responder. Se encogió de hombros vagamente. Entonces hazlo si te divierte. David se arrodilló con suavidad, a la altura de Thomas. Le sonrió. No fue una sonrisa forzada. No fue una sonrisa compasiva. Una sonrisa que decía, te veo. ¿Importas? Hola Thomas. ¿Quieres que hagamos esto juntos? Thomas asintió torpemente, pero con entusiasmo. Y David empezó. Cortó la carne en trozos pequeños. Tomó cada bocado lentamente, esperó a que Thomas tragara y lo animó con una palabra amable o un chiste ligero. De vez en cuando le daba palmaditas en la mano, como un viejo cómplice. Poco a poco, algo cambió. Thomas rió. Una risa breve, apagada y desordenada, pero llena de sinceridad. Los clientes a su alrededor dejaron de hablar. Incluso los camareros que estaban descansando en la oficina observaban discretamente. Edward, sin embargo, dejó de respirar. No había oído esa risa desde, ni siquiera sabía cuándo. Al final de la comida, David limpió suavemente la boca de Thomas con una servilleta tibia. Luego, le puso una mano en el hombro. Estuviste genial, jovencito. Y sin decir nada más, se levantó y se alejó. Como si simplemente hubiera hecho lo que la humanidad exigía. Pero en el corazón de Edward Blake, ese único momento había sacudido los cimientos de un mundo construido sobre la dominación, la productividad y la distancia. Edward pidió hablar con David en privado. En la pequeña, estrecha y silenciosa oficina del gerente, el ambiente era diferente. Atrás quedaron las lámparas de araña de cristal y los manteles impecables. Allí, solo importaba la cruda verdad. Edward se sentó lentamente, cruzó las manos sobre el regazo y permaneció en silencio un largo rato, con la mirada fija en David, como buscando algo que nunca había podido identificar. Entonces habló, con una voz inusualmente baja. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? David estaba de pie con las manos entrelazadas. No apartó la mirada, pero su respuesta fue casi un susurro. No aprendí. Viví. Mi hijo, Samuel, también tenía una discapacidad. Una forma rara de distrofia muscular. Murió a los 10 años. Hizo una pausa, dejando que el silencio absorbiera sus palabras. Sé lo que es amar a un hijo que no puedes arreglar. Sé lo que es desvelarse por las noches, preguntándose si estás haciendo lo suficiente. Y vivir con ese miedo, de no ser lo suficientemente bueno. Edward bajó la mirada lentamente. Como si algo en su interior se hubiera hecho añicos. La fortaleza, la armadura. Asintió lentamente, casi avergonzado de su propia vulnerabilidad. Yo, no sé cómo ser un padre para él, murmuró. Administro miles de millones, tomo decisiones que sacuden los mercados. Pero con él, ni siquiera sé cómo amarlo. Me siento inútil, torpe, inútil allí. David se acercó y colocó una mano firme y respetuosa sobre el brazo de la silla. Empezamos con algo pequeño, dijo. Una mirada. Un gesto. Una palabra. Cada día. El amor no es lo que conocemos. Es lo que decidimos dar, incluso cuando tenemos miedo. Edward cerró los ojos un momento. Luego se levantó y agradeció a David con un simple asentimiento, el tipo de gesto que, para él, significaba más que las palabras. Ese día, no regresó al trabajo. Contra todo pronóstico, canceló sus reuniones, sus llamadas, sus emergencias programadas. Regresó a la mesa donde Thomas seguía esperándolo. Se sentó frente a él, tomó una servilleta, la desdobló torpemente y le sonrió. Le ayudó a beber. Le habló. Palabras sencillas, vacilantes. Le hizo una pregunta. Luego otra. Y Thomas respondió. No perfectamente,
no con claridad, pero con una nueva luz en la mirada. Por primera vez, Edward vio a su hijo de otra manera. No como un reto que superar, sino como un ser completo. Un hijo esperando ser alcanzado. En los meses siguientes, Edward cambió. Lentamente. Humanamente. Redujo sus viajes. Reorganizó su horario, rechazó las conferencias. Mandó construir una sala de terapia para Thomas en casa, pero sobre todo, también pasó tiempo allí. No como un espectador. Como un padre. Aprendió a escuchar, a ser paciente, a no rehuir más lo que no entendía. Y no podía olvidar a David. A menudo pensaba en aquel hombre tranquilo, vestido de negro, cuya calma había cambiado su vida con mayor certeza que cualquier consejo empresarial. Pensaba en aquella simple frase, empezamos desde lo más pequeño. Así que una mañana, Edward pidió verlo de nuevo. Ya no como cliente, sino como un hombre a hombre. Una tarde de invierno, mientras Manhattan brillaba bajo un manto de luz, Edward invitó a David a su despacho privado, ubicado en el último piso de su torre con vistas a Central Park. Un lugar imponente, todo cristal y silencio, donde el lujo parecía congelado en una fría sobriedad. Las paredes estaban decoradas con pinturas contemporáneas, impersonales, como si nadie les prestara atención. Pero esa noche, algo había cambiado. En una mesa baja, 2 vasos de té humeante reemplazaron el whisky habitual. Un gesto sencillo. Humano. David entró, un poco intimidado, con su chaqueta oscura cuidadosamente planchada. Aún no entendía qué hacía allí, frente a este hombre al que miles temían, pero que ahora lo miraba con una extraña humildad. Edward se levantó y le entregó un grueso sobre blanco. Tenía esa mirada inusual, la de un hombre que ya no negocia con sus emociones. Es una propuesta, dijo con calma. Quiero crear una fundación. No una organización benéfica que dé para tranquilizar su conciencia. No un lugar donde vivir, un centro de dignidad. Un lugar donde las familias con un hijo con discapacidad se sientan comprendidas, acompañadas, apoyadas, sin compasión ni juicios. Se sentó frente a David. Quiero que seas su director. Que reclutes, capacites, inspires. Que guíes este proyecto como guiaste mi corazón aquel día. No tengo tu dulzura. Ni tu historia. Ni tu corazón. Pero tengo los medios. Y quiero ponerlos en tus manos. David abrió el sobre. Le temblaban un poco los dedos. Leyó los documentos. Un contrato claro y generoso. Un salario muy superior al que jamás había imaginado. Fondos asignados. Un equipo multidisciplinario ya seleccionado. Centros piloto a punto de inaugurarse en 3 ciudades. Pero lo que más le impactó no fue ni el dinero ni el título. Era la carta manuscrita adjunta, firmada por el propio Edward. Una carta sencilla. ¿Sincera? Llena de gratitud. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, con un nudo en la garganta. Edward dio un paso adelante levemente, colocó una mano sobre la mesa y respondió con una voz lenta, tranquila y sincera. Porque ese día, no solo me ayudaste a alimentar a mi hijo. Me enseñaste a amarlo. De verdad. Y eso, ningún título, ningún poder, ningún dinero me lo había dado jamás. David cerró los ojos un instante. Volvió a ver el rostro de su hijo Samuel. Su sonrisa. Su fragilidad. Vio las noches de insomnio, los hospitales, los silencios, los pequeños gestos. Entonces los abrió de nuevo, con más determinación que nunca. Hagámoslo. Pero hagámoslo bien. 2 años después, el Fundación Mensa para la Dignidad y el Apoyo se había convertido en un modelo a nivel nacional. Establecido en varias ciudades importantes, reunió a cuidadores, psicólogos, educadores, padres y voluntarios en torno a un principio: la dignidad de los niños no se mide por su autonomía, sino por el amor que les brindamos y el lugar que les ofrecemos en el mundo. David, ahora respetado mucho más allá de la comunidad médica, impartía conferencias en universidades, capacitaba a médicos en la dimensión humana de su profesión y hablaba en escuelas sobre inclusión. No había cambiado. Seguía siendo discreto, preciso y humano. Pero su voz se escuchaba. Y se escuchaba lejos. Thomas, por su parte, había progresado enormemente. Reía,
Hablaba mejor y a veces caminaba con ayuda. Pero, sobre todo, irradiaba. Edward lo acompañaba a sus sesiones, asistía a sus funciones de teatro adaptado y, a veces, cocinaba con él. El poderoso empresario se había transformado. No había abandonado el mundo de los negocios, pero ya no vivía para este mundo. Vivía para su hijo. Se había convertido en padre. Y a menudo, cuando le preguntaban qué había cambiado su vida, Edward Blake simplemente respondía: un camarero negro. Invisible a los ojos de los poderosos. Alimentó a mi hijo. Alimentó mi alma. Porque a veces, un simple gesto de amor, en un mundo que ya no se toma el tiempo de mirar, puede ponerlo todo patas arriba.